Hola a todos, vamos a comenzar con la tercera clase de la unidad número 1, que corresponde a la determinación de biomoléculas a través de la espectrofotometría UV visible. A modo de recordatorio, lo que hemos visto en clases anteriores y lo que ya deben tener como conceptos aprendidos, lo que corresponde a los fundamentos de la ley de Lamberville, en la cual podemos correlacionar la absorbancia emitida por algún compuesto o analito de interés con su respectiva concentración. ¿Ya? También es importante que ustedes tengan en cuenta y en consideración siempre los límites de esta ley de Lamberville, ¿ya? Lo que corresponde a las características de estas moléculas que pueden ser leídas y cuantificadas y también lo que corresponde a los intervalos de concentración. Además, vimos la descripción de los componentes del espectrofotómetro, las cuales son de vital importancia para el correcto funcionamiento de este equipo, como también para poder visualizar y luego interpretar los valores de absorbancia. Recordar también que el espectrofotómetro en sí no lee absorbancia, sino más bien transmitancia, la cual a través de las fórmulas que vimos en la clase anterior se pueden correlacionar con valores de absorbancia. Es importante reconocer qué tipo de lámparas existen, ¿ya? Y para qué rango del espectro electromagnético sirve cada una de ellas, los monocromadores, cuál es su función, las celdas y las diferentes partes importantes de este equipo. También pudimos ver la importancia de la calibración instrumental y cómo se puede calibrar un instrumento en el caso de que sea necesario. También relacionar y recordar que todo instrumento viene asociado con un ruido instrumental y cuáles son las características para que nosotros podamos descartar este ruido con respecto a la señal real entregada por el analito. El objetivo de la clase actual corresponde a la identificación de la longitud onda máxima, la aplicación de la espectrofotometría en el análisis de biomoléculas y también vamos a ver y describir los diferentes tipos de reacciones fotométricas que existen y ejemplificando con la detección o la determinación de analitos de importancia biológica. A modo de introducción, tenemos que saber cómo está distribuida la energía en los diferentes átomos o moléculas. En el caso de los átomos, se encuentra asociada a las posiciones de los electrones dentro del átomo mismo. Recordar que estos electrones están posicionados en diferentes orbitales energéticos y, según las leyes de la mecánica cuántica, los electrones de los átomos ocupan orbitales de energía bajos cuando estamos en presencia del estado fundamental o basal de dicho átomo. Sin embargo, estos electrones pueden cambiar de niveles de energía a través de la absorción de energía en forma de radiación, lo que se va a denominar un nuevo estado intermedio que se denomina estado excitado. Es importante recordar que la cantidad de energía que debe aportar un fotón para que pueda existir este desplazamiento del electrón o este salto electrónico debe ser exactamente igual a la diferencia energética que existe entre estos dos orbitales. Ahora, ¿qué sucede en el caso de las moléculas? La distribución de energía en la molécula está directamente relacionada con los enlaces que hay entre los átomos que existen para formar dicha molécula. Entonces, nuevamente,
estamos en presencia de este estado fundamental o basal y un posible estado excitado, con una diferencia energética obviamente entre ambos. Ahora, los electrones que intervienen en los enlaces de esta molécula adquieren nuevas posiciones en el sistema, adicionales a la que ya observamos cuando está el átomo o el elemento solo, y por lo tanto, nuevos niveles de energía. Cada uno de estos estados, ya sea el estado fundamental como el estado excitado, tienen diferentes subniveles correspondiente a esta interacción que existe de los electrones dentro de los enlaces que hay en las moléculas. Uno de estos subniveles corresponden al subnivel vibratorio. Sin embargo, dentro de este subnivel vibratorio existe además otro subnivel que corresponde al subnivel rotatorio. Cada uno de estos son diferentes subniveles de energía. Por ende, dependiendo de los enlaces que tiene esta molécula, dependiendo de los átomos que tiene dicha molécula, nosotros vamos a poder observar que esta molécula, cuando es irradiada por radiación electromagnética, sus electrones van a sufrir diferentes cambios energéticos, ya sea a los diferentes niveles o los diferentes estados, como también a los diferentes subniveles, ya sean rotatorios o vibratorios. Esto le entrega la característica clave y distinta a cada espectro de absorción de cada molécula. Con respecto a lo mismo, ¿qué es un espectro de absorción? No es otra cosa más que una representación gráfica de la cantidad de energía absorbida por un elemento o por una molécula frente a la longitud de onda. En el caso de los átomos, estos absorben energía en regiones delimitadas del espectro, lo que va a originar estos espectros de líneas, ya que depende de la energía asociada solamente a los electrones en dichos orbitales de energía. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede en el caso de las moléculas? Las moléculas, la absorción de la energía va a depender, como lo vimos en la diapositiva anterior, de la energía asociada a los electrones, de la energía asociada a las vibraciones entre los átomos y de la energía asociada a la rotación de unos grupos de átomos respecto a otro en la misma molécula. Por lo tanto, las moléculas interactúan con la radiación en una amplia gama de longitudes de onda, produciéndose espectros en varias regiones distintas y generando los típicos espectros de bandas. ¿Para qué nos sirven estos espectros? Ya sea los espectros de línea o también los espectros de banda. Nos permiten ayudar a la identificación de una muestra problema. En este caso, tenemos un espectro desconocido de una muestra problema determinada. ¿Ya? Como se muestra aquí, corresponde esto a un espectro de línea, pero de emisión. Lo que vimos en la clase anterior, que corresponde a la técnica de fluorimetría. Según esto, esta muestra está constituida por varios elementos. Cada uno de estos elementos tiene un espectro de línea específico, como podemos observar en el caso del sodio, en el caso del potasio, del cesio, del litio. Esto nos permite la identificación de los componentes de una muestra.
Pero, ¿qué características tienen dichas moléculas que nos permiten ver la generación de un espectro de absorción? La principal característica corresponde a los grupos cromóforos, los cuales son grupos funcionales responsables de la absorción de la radiación. No todas las moléculas son capaces de absorber. Estas dependen y cada una de ellas absorben en distintas longitudes de onda. Esto depende por los diferentes grupos que las conforman. Estos grupos cromóforos principalmente son metales de transición, enlaces dobles y enlaces triples, sistemas aromáticos, carbonilos, etc. Como podemos observar en la tabla de aquí al lado, tenemos que, por ejemplo, un enlace simple va a tener una absorción a 135 nanómetros, lo cual también es difícil de visualizar a través de espectrofotometría UV o UV visible. Pero ya, al ir aumentando los enlaces, por ejemplo, en este caso de un eteno, tenemos una absorción a una longitud de onda totalmente distinta, que es 162, al igual que los grupos aromáticos y los diferentes grupos funcionales. Cada uno corresponde a absorciones a diferentes longitudes de onda características, y esto tiene que ver con el tipo de transición de los niveles energéticos de los elementos y obviamente de los electrones que participan en dichos enlaces. Además de estos grupos cromóforos, que sabemos que tienen una longitud de onda de absorción específica, también existen los grupos auxocromos, ¿ya? En este caso, son grupos funcionales sustituyentes del cromóforo que alteran la longitud de onda máxima. Aquí en la tabla podemos observar, por ejemplo, el benceno. Este grupo aromático presenta una absorción máxima que está cercana a los 255 nanómetros. Sin embargo, cuando este grupo benceno se le sustituye algunos otros elementos, como un metileno, como un hidroxi, como un grupo carboxilo, esta absorción máxima cambia. En general, se desplaza a una absorción mayor. En el caso de agregar un grupo carboxilo, por ejemplo, la absorción de 255 nanómetros cambia a una longitud de onda de 271. Esto es sumamente importante porque esto es la clave para saber por qué cada molécula tiene un espectro de absorción distintivo a otra. Ahora, teniendo en cuenta estos parámetros, vamos a ver la determinación de moléculas por espectrometría, enfocándonos principalmente en la espectrofotometría UV visible. Podemos saber que una molécula la podemos determinar de manera cualitativa o cuantitativa. De manera cualitativa solamente necesitamos saber la presencia o no de esta molécula o de este elemento en una muestra biológica determinada. Para ello, simplemente podemos visualizar el espectro de absorción y revisar si se encuentra esta molécula en esa muestra. El enfoque que vamos o que tiene el laboratorio clínico es más que nada hacia la determinación cuantitativa, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Importante para esta determinación cuantitativa es la aplicación de la ley de Lambert-Wirth, donde podemos relacionar la absorbancia con una medida de concentración, obviamente teniendo en cuenta sus limitaciones. Además, si que en este caso el analito de interés, la molécula que queremos analizar, su espectro de absorción está fuera del rango visible, por ejemplo, o su sensibilidad es muy baja, podemos hacer uso de algunas propiedades químicas
de algunos reactivos para poder potenciar y mejorar esta sensibilidad para poder detectar cuantitativamente dicha molécula. Eso es a través, por ejemplo, de la utilización de cromógenos. Y importante también ir viendo a través de esta clase, reconocer cómo validamos la estrategia metodológica a utilizar dependiendo de las condiciones químicas de la molécula de interés. Lo primero que debemos hacer frente a la determinación de un analito es seleccionar la longitud de onda de trabajo. Esto no corresponde más que a la longitud de onda en la cual la absorbancia del analito es máxima y recibe la denominación de lambda máximo. ¿Cómo podemos elegir una longitud de onda de trabajo? A través de un barrido espectral. Tenemos una molécula en la cual evaluamos una señal que corresponde a la absorbancia a diferentes longitudes de onda. Esto me va a entregar el dicho espectro de absorción. Una vez tenido este espectro de absorción que fue leído a una concentración constante del analito de interés, nosotros buscamos cuál es la longitud donde se puede observar la absorción máxima de dicha molécula. En este caso, la longitud o lambda máximo corresponde al peak número 1. Sin embargo, para la determinación de este lambda máximo hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, si yo quiero determinar más de un analito a la vez en una muestra biológica determinada, o sí que existen también interferentes en dicha muestra. Aquí podemos observar dos analitos o dos moléculas distintas que están presentes en una sola muestra. La línea punteada, que se observa acá, y la línea continua, que sería un segundo analito. Aquí es importante saber y reconocer qué es lo que queremos determinar. ¿Queremos determinar ambas moléculas? ¿Queremos determinar ambas moléculas en forma conjunta? ¿Ambas moléculas en formas separadas? ¿O queremos poder discriminar una molécula con respecto a la otra? En estos casos podemos observar que la molécula 1 tiene su peak de longitud de onda cercano a los 520 nanómetros y la molécula número 2 tiene su peak de absorción máxima cercano a los 600. Las determinaciones en una u otra longitud de onda me va a permitir determinar la concentración de una u otra molécula. Lo otro también importante a considerar corresponde al efecto del pH. Recordemos que estos espectros de absorción dependen de los electrones de los átomos y dependen de los enlaces que existen entre átomos de una molécula y por ende también de los electrones de estos átomos. Estos enlaces pueden verse alterados en presencia de variaciones de pH, como lo que observamos aquí en el espectro de absorción de la tirosina, donde esta molécula a pH 6 presenta un lambda máximo cercano a los 270 nanómetros, mientras que la misma molécula a un pH más alcalino, pH 13, presenta un lambda máximo cercano a los 295 nanómetros. Esto corresponde porque el
la interacción del pH va a hacer que también haya cambio en los diferentes niveles energéticos de los átomos presentes en la molécula. Por eso es importante hacer el espectro de absorción a un pH específico, y eso se realiza a través de la utilización de diferentes soluciones tampones que van a mantener que este analito que queremos determinar su concentración esté a un pH específico. Una vez que tenemos nuestro espectro de absorción en las mejores condiciones experimentales listas, lo siguiente a proceder es generar la curva de calibración. Para ello necesitamos de una solución patrón, de una solución estándar, en la cual va a contener el analito de interés que queremos cuantificar. Este analito de interés tiene que estar en condiciones estándar, en términos de pH, temperatura y estabilidad. Y también, por ende, tiene que tener una concentración conocida. ¿Qué es lo que hacemos con esta solución patrón? Realizamos una serie de diluciones seriadas, en las cuales diluimos la concentración inicial, la concentración que sabemos que tiene este stock, frente a un diluyente específico en diferentes fracciones, las cuales van a tener diferentes concentraciones, pero concentraciones conocidas por nosotros. Y lo que se realiza es que a partir de este lambda máximo ya reconocido experimentalmente por nosotros, se lee la absorbancia de cada uno de estos tubos. Esto me va a generar una recta de calibrado, donde tenemos este punto, que es la solución, por ejemplo, más diluida, por ejemplo esta, y este otro punto donde tenemos la concentración o la dilución más concentrada, que sería esta. Y podemos relacionar directamente que a una mayor concentración vamos a obtener una mayor absorbancia. Todo esto se hace a una longitud de onda constante que corresponde a la longitud de onda máxima que fue revelada por el espectro de absorción que hicimos experimentalmente. Ahora, ¿cómo determinamos la concentración de una muestra biológica o de una muestra problema de nuestro analito de interés? Ya tenemos que nuestra solución patrón diluida en diferentes fracciones, las cuales todas de ellas sabemos la concentración conocida de cada una de ellas y experimentalmente determinamos la absorbancia. A partir de estos puntos trazamos una recta, la cual tiene una ecuación de la recta determinada, que corresponde a la expresión I es igual a mx más b, donde I corresponde obviamente a nuestro eje Y, que es la absorbancia, m corresponde a la pendiente o también al coeficiente de extinción molar del analito de interés, x corresponde a la concentración y b al intercepto que tiene la línea recta en el eje X. Sin embargo, en el análisis experimental siempre nosotros utilizamos una solución blanco, que es la solución que corresponde al diluyente utilizado para disolver nuestra solución patrón. Este blanco o este disolvente lo llevamos al espectrofotómetro y
blanqueamos o dejamos que la absorbancia de este sea 0. Por ende, esta ecuación de la recta se transforma en esto, en que la absorbancia es igual a la pendiente por la concentración, ya que B se hace igual a 0. Esta pendiente se puede determinar experimentalmente a través de un programa informático de computadora que lo saca inmediatamente el valor de la pendiente, o también la podemos expresar a través de la ecuación de la pendiente, donde restamos las absorbancias que existen entre dos puntos de la recta dividido por la concentración de esos mismos puntos que se encuentran en la recta. Es importantísimo siempre, si van a utilizar esta ecuación para determinar la pendiente, es que los puntos, ya sea los puntos 1 o los puntos 2, estén consideradas dentro de la recta producida. Si hay un punto que quedó por fuera de la recta, ese punto no se considera para la determinación de la pendiente de una recta de calibrado. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con nuestra muestra problema? Fácil. Esta muestra problema, que no sabemos cuál es la concentración del analito de interés, es leída directamente por el espectrofotómetro. La absorbancia que me entrega esta muestra problema es interpolada ahora en nuestra recta de calibrado. Por ende, dicha absorbancia va a ser o va a estar correlacionada directamente a una concentración conocida. Esto lo podemos determinar a través de la interpolación directa de este punto en nuestra gráfica, como también a través de esta ecuación. Una vez entendidas estas bases teóricas para poder determinar la concentración de un analito de interés, nos vamos a enfocar en la determinación de analitos o de biomoléculas que tienen una importancia clínica y que ustedes posteriormente van a verse enfrentados en el laboratorio clínico. Para ello existen diferentes métodos de análisis y nosotros nos vamos a enfocar en la espectrometría del rango UV visible para poder determinar la concentración de un analito, ¿ya? Una de ellas, o un método de ellos, es reconocer la aparición o también la desaparición de un producto. Por ejemplo, si el producto o el analito absorbe luz a una longitud de onda determinada, podemos evaluar la aparición de este producto analizando obviamente el incremento de la absorbancia a dicha longitud de onda. Por otra parte, en una reacción química, si bien es cierto va apareciendo producto, también va desapareciendo sustrato. Por ende, si el sustrato absorbe luz a una determinada longitud de onda, podemos evaluar la desaparición de este sustrato a través de la disminución de su absorbancia. Un ejemplo de ello corresponde a lo que sucede con el NAD oxidado y el NAD reducido, ¿ya? Una misma molécula que participa como coenzima en diferentes reacciones metabólicas y que nos ayuda a la determinación de diferentes analitos clínicos. En este caso, como podemos observar, la diferencia entre el NAD oxidado y reducido se puede evidenciar a la longitud de onda de 340 nanómetros, donde solo
absorbe el NADH. Por ende, a 340 nanómetros se puede observar la aparición de NADH o de NAD fosfato hidrogenado, como también la desaparición del NAD o del NAD fosfato. ¿Para qué nos sirve esto? Un ejemplo de una determinación de una biomolécula de interés corresponde a la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa o LDH es una enzima óxido-reductasa, la cual cataliza la reducción de piruvato a lactato mediante la oxidación de NAD hidrogenado a NAD+ o NAD oxidado. Esta enzima se encuentra presente en varios tejidos, específicamente o con mayor concentración en corazón, hígado, músculo, glóbulos rojos, entre otros. Un paciente normal presenta niveles bajos de LDH en suero. Cuando estos aumentan su concentración en este líquido biológico, es debido a algún daño celular de algunos de estos tejidos donde tiene una aumentada presencia. Por ejemplo, LDH hace años atrás fue ocupada como un marcador de infarto agudo al miocardio, ya que en esta circunstancia el tejido miocárdico se ve necrosado y por ende la célula pierde su permeabilidad celular, dejando escapar esta enzima, y esta concentración en el suero de esta enzima se ve aumentada. También en daño hepático se puede ver un aumento de la concentración de LDH en suero. ¿Cómo se determina clínicamente el lactato deshidrogenasa? A través de espectrometría en el rango UV. Para ello es necesario de algunos reactivos, en la cual el procedimiento es la utilización del reactivo 1 y reactivo 2, los cuales no tienen otra cosa más que el sustrato de la enzima, que sería el piruvato, y también la coenzima o el cofactor necesario, que sería NAD hidrogenado. Nosotros necesitamos saber la concentración que tiene lactato deshidrogenasa en suero para ver si que este paciente presenta algún daño, ya sea en algunos niveles de estos órganos que mencionamos anteriormente, como hígado, como corazón o músculo, etc. Entonces, para ello, lo primero que se debe hacer es preincubar nuestra muestra, que puede ser suero o plasma, con el reactivo 1, donde está la presencia del piruvato, con un buffer que entrega las condiciones de pH estandarizadas para este método. Luego se agrega el cofactor o el NAD hidrogenado y se lee la absorbancia a 340 nanómetros de una manera, una vez agregado el reactivo 2, y al 1, 2 y 3 minutos post agregar reactivo 2, ¿ya? En este caso, a 340 nanómetros, nosotros lo que vamos a observar es la desaparición del NAD hidrogenado a consecuencia de una generación de lactato dada por la enzima LDH. Las diferentes absorbancias obtenidas se restan para determinar una delta absorbancia, la cual se multiplica por un factor que entrega el fabricante de los reactivos para la determinación del lactato deshidrogenasa, y de esta manera se puede entregar la concentración de esta enzima en la muestra biológica. En el caso de algunas enzimas óxido-reductasas como la LDH, es fácil determinar la desaparición de NAD hidrogenado en el rango UV, es decir, 340 nanómetros, ya que presentan una alta sensibilidad.
Sin embargo, existen analitos que en este mismo rango UV no presentan una sensibilidad adecuada para poder ser determinada a través de un método analítico. O también existen analitos incoloros que por ende no van a absorber con una eficiencia adecuada en algún rango de longitud de onda determinado. Para solucionar estos problemas existe el uso de reactivos o ligandos que al unirse con nuestra molécula de interés van a generar un producto coloreado, la cual nosotros podemos determinar analíticamente. Estos reactivos o ligandos reciben el nombre de cromógenos y son muy útiles en la bioquímica clínica. Entonces, el uso de algunos de los cromógenos puede servirnos para hacer diferentes métodos de análisis fotométrico. Uno de estos métodos, por ejemplo, corresponde a un método de punto final. En este caso, nuestra molécula de interés o analito tiene una interacción directa con el cromógeno, lo cual a través de una reacción química, va a generar una coloración específica, la cual va a absorber a una longitud de onda determinada. A través de esta longitud de onda, se puede medir la absorbancia, la cual va a ser proporcional a la concentración de este analito de interés. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta algunas variables que van a influir en la formación del compuesto coloreado, como es el pH, la concentración de los reactivos. Siempre las reacciones con el cromógeno van a ser a una concentración o en un límite de concentración de nuestra molécula de interés determinado. El tiempo en la cual es necesario dejar pasar el tiempo necesario para que la reacción sea completa. El orden de adición de los reactivos cuando estamos trabajando con más de una reacción a la vez. La temperatura en la cual se va a llevar a cabo esta reacción química donde el cromógeno va a interactuar con nuestro analito y sobre todo la estabilidad de los compuestos a utilizar. Un ejemplo de una reacción a punto final corresponde a la cuantificación de proteínas. En este caso vamos a evaluar específicamente por el método de Bradford. El Bradford no es otra cosa que esta molécula, que es un colorante azul, que se llama G250, la cual se va a unir específicamente a la proteína en sus aminoácidos básicos y aromáticos. Una vez que se une, va a generar un complejo tinte-proteína de color azul que va a ser cuantificable su absorbancia a 595 nanómetros. La cuantificación de proteínas por método de Bradford tiene una sensibilidad de detección de proteínas que va entre 1 a 10 microgramos por ml. Sin embargo, como cualquier método analítico, existen algunas interferencias que en este caso pueden ser el uso de detergentes que pueden estar presentes en la muestra, como también de soluciones alcalinas. ¿Cuál es el procedimiento? En este caso, nosotros podemos mezclar un volumen específico de nuestra muestra biológica donde queremos determinar una concentración de proteínas totales, más un reactivo de Bradford o este tinte G250. Se mezclan y se dejan reposar la reacción durante 5 minutos para que se lleve a cabo la reacción completa. Posteriormente, se lee la absorbancia a 595 nanómetros, donde la absorbancia de nuestra muestra biológica se interpola en el gráfico de una curva de calibración hecha anteriormente con una solución patrón.
Otro método de análisis fotométrico de un analito de interés corresponde a las reacciones a dos puntos. A diferencia de lo que sucedió en el ejemplo anterior, donde nuestro analito son las proteínas totales, y estas proteínas interaccionan directamente con el cromógeno, que sería el reactivo de Bradford, en esta ocasión, esta molécula de interés no interacciona de manera directa y hay que acoplarla a una segunda reacción, la cual va a entregar el color específico y donde se va a poder medir su absorbancia. O también sucede en casos donde es necesario evaluar la absorbancia antes y después de agregar un reactivo, donde se encuentra el cromógeno, con la finalidad de eliminar alguna interferencia que existe en la muestra biológica. Un ejemplo de ello es la determinación de la creatinina. La creatinina es el producto final del metabolismo de creatina que se encuentra mayoritariamente en el músculo. Este compuesto se va a excretar totalmente vía los riñones y por ende esta particularidad va a permitir revisar el comportamiento de la función renal de este tejido. Por lo tanto, es necesario ver la proporción que existe de creatinina a nivel de suero versus la proporción que existe de creatinina a nivel de orina. De esta manera, y mediante algunas ecuaciones, se puede determinar la función renal. ¿Cómo determinamos en el laboratorio creatinina? Esto se realiza a través de la reacción de Jaffe, que es la interacción de creatinina con ácido pícrico en un ambiente fuertemente alcalino. Esto va a generar un complejo de color rojo que puede ser leída su absorbancia a una longitud de onda de 510 nanómetros. Sin embargo, en las muestras biológicas existen algunos compuestos que no son creatinina que también van a interaccionar con el ácido pícrico. Esto podría generar falsos positivos en los cuales no sabemos si estamos leyendo creatinina específicamente o estos otros compuestos no creatinina. Entonces, ¿cómo determinamos creatinina de manera específica? Se sabe que la adición de ácido va a nuestro medio, va a destruir el picrato de creatinina, pero no el color generado por los compuestos no creatinina. Una diferencia entre la lectura de absorbancia antes y después de agregarle un ácido va a permitir cuantificar la creatinina de manera específica. El procedimiento experimental para determinar creatinina es el siguiente. Nuestra muestra biológica donde queremos conocer la concentración de creatinina, que puede ser suero o orina, se une de manera proporcional a un reactivo de trabajo. Este reactivo contiene otra cosa que el ácido pícrico, que es nuestro cromógeno, más polioxietilenlauril éter en un buffer alcalino de pH 12.4. Esto se realiza ya sea con nuestra muestra, como también con nuestro estándar o solución patrón y con nuestro blanco, que no es otra cosa más que agua destilada que se ocupa como diluyente de la reacción y donde no se agrega la muestra. Se mezclan bien y se incuban durante 10 minutos a una temperatura de 37 grados Celsius. Una vez pasado este tiempo, se lee el estándar, el desconocido con respecto a la solución blanco a 510 nanómetros, donde tenemos la primera lectura de absorbancia. Luego de esta lectura se agrega el reactivo C, y que no es otra cosa que un medio
ácido. Se mezcla y se incuba durante 5 minutos a temperatura ambiente, teniendo la segunda lectura de absorbancia. La cuantificación de creatinina específica no es otra cosa más que las absorbancias, la resta de las absorbancias emitidas entre la primera y segunda lectura multiplicado por un factor propio de la compañía de los reactivos que se están utilizando, que en este caso serían 20 miligramos litros dividido por la absorbancia dada por nuestro patrón o nuestro estándar. Otro método de análisis fotométrico corresponden a las reacciones cinéticas. Estas se utilizan preferentemente en las determinaciones de alguna actividad enzimática más que de un analito propiamente tal. Y consiste en medir la absorbancia en diferentes intervalos de tiempo, por lo que los valores quedan expresados en un delta absorbancia partido por minutos o segundos dependiendo de la determinación analítica. A través de esta expresión de absorbancia partidos por minuto se puede determinar la velocidad de reacción. Un ejemplo de una reacción cinética corresponde a la determinación de gamma-glutamiltransferasa. La gamma-glutamiltransferasa es una enzima de membrana que se encuentra principalmente en tejidos como hígado, páncreas, intestinos y riñones. Su elevación de la concentración de esta enzima a nivel sérico se correlaciona comúnmente con daño hepático, preferentemente daño correspondiente a una cirrosis alcohólica, o también en algunas enfermedades hepatobiliares como la obstrucción de conductos por cálculos. La determinación clínica de gamma-glutamiltransferasa en suero es a través de la catálisis de la reacción que ella representa, donde tenemos el compuesto L-gamma-glutamil-3-carboxi-4-nitroanilidina más glicilglicina va a ser catalizada a la transformación de L-gamma-glicilglicina más 5-amino-2-nitrobenzoato. Esta L-gamma-glicilglicina puede ser leída de manera fotométrica a 405 nanómetros de longitud de onda, a una temperatura de reacción que puede ser dada a 25, 30 o 37 grados Celsius según las especificaciones del fabricante de los reactivos. El procedimiento a seguir es de manera fácil, donde tenemos que nuestra muestra biológica que queremos determinar la concentración de gamma-glutamiltransferasa se incuba con un reactivo que tiene los sustratos necesarios para la reacción. Se mezclan rápidamente y se realiza la incubación, donde se registra la absorbancia al 1, 2 y 3 minutos post reacción. Se determina la diferencia promedio de la absorbancia, esto quiere decir el delta absorbancia por minuto, siempre restando cada lectura de la anterior y promediando los valores. Este promedio se utiliza para los cálculos donde se multiplica por un factor determinado por las condiciones del fabricante y de esta manera podemos saber la concentración de esta enzima en nuestra muestra biológica. Como conclusiones de la clase actual, sabemos que la espectrometría UV visible va a permitir el análisis de biomoléculas de importancia biológica. Además,
vimos varias estrategias o métodos fotométricos para analizar dichos analitos dependiendo de la naturaleza química de ellos. Y que también una herramienta muy necesaria para poder determinar la concentración de estos analitos es la cuantificación vía ley Lambert-Beer, que siempre debe estar acompañada por una curva de calibración respectiva. Como una actividad postcátedra que le va a permitir ahondar aún más sus conocimientos, es esta tarea en la cual les pido que haga una revisión bibliográfica de algunos analitos cuantificables en clínica de importancia biológica con respecto a la longitud de onda en las cuales se miden, cuáles son los cromógenos que se utilizan en el caso de algunos para poder evidenciar la absorbancia de estos analitos, qué tipo de técnica estamos ocupando, ya sea espectrofotometría en el rango UV o en el rango visible, y si que estas reacciones fotométricas corresponden a reacciones de punto final, dos puntos o cinética. Los analitos que tienen que saber sí o sí que se pueden evaluar en la prueba van a ser calcio, aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa, glucosa, colesterol HDL, amilasa, fosfatasa alcalina, el método cinético y bilirrubina directa.